una vez más. El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español. Les doy la bienvenida a todos en esta mañana, a los que nos visitan también. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular. Gracias por adorar a Dios con nosotros esta mañana. Y una vez más, gracias a todos por traer la iglesia a esta cancha. Muchas gracias. Quizás puedes bajar un chispitito. Bueno, estamos en la 8ª semana de nuestra serie basada en el Sermón del Monte titulada El Camino del Rey. En este sermón vemos que hay una gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Y esa diferencia es que Jesús, por más que la gente lo quiera ver de esa manera, Jesús no vino a traer un código moral para que nosotros lo pudiéramos seguir. Mucha gente cree que esa es la esencia del cristianismo. Pero Jesús no vino a traer otro código moral, sino que gracias, el pueblo de Dios ya es parte del reino que Jesús vino a anunciar. Y bueno, en este sermón Jesús lo que está haciendo, Él no nos está llamando a ganarnos la ciudadanía de ese reino, sino que nos está llamando a vivir de acuerdo a cómo es un ciudadano de ese reino. Tenemos que conocer, tenemos que comprender la diferencia entre una cosa y la otra. Pero bueno, para que nosotros podamos hacer eso, para que nosotros podamos lograr lo que Jesús pide de nosotros, para que nosotros podamos vivir nuestras vidas de la manera que Jesús nos llama en este sermón, vamos a necesitar la ayuda de Dios. Es imposible sin que el Señor nos ayude a través de su Espíritu y que primero nos transforme a nosotros de adentro para afuera. Esa es la gran diferencia entre un código moral y pertenecer al reino de Dios. El código moral es algo a lo cual nosotros nos conformamos de manera externa, de una manera de nuestro comportamiento. El reino de Dios nos transforma de adentro para afuera y vivimos de acuerdo a nuestra identidad. Amén. Pues, ¿qué sucede? Como nuestro Dios es santo, como nuestro Dios es perfecto, Él nos está llamando a vivir lo que nosotros vamos a llamar aquí una vida cristiana completa. Una vida cristiana integral. Una vida donde nosotros obedecemos a Dios no por obligación, sino por agradecimiento. Una vez más, una gran diferencia. Si usted ha estado aquí las últimas semanas, usted sabe que en la sección que hemos estado cubriendo, Jesús nos está hablando sobre las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son cosas que deben ser comunes en la vida de todo cristiano. Estamos hablando de congregarse, estamos hablando de orar, estamos hablando de ayunar, estamos hablando de practicar caridad. Pero Jesús nos dice que mucho más que solamente estar envueltos en esas disciplinas, la intención con la cual nosotros practicamos esas disciplinas hacen la diferencia entre que Dios las reciba o las rechace. ¿Ustedes oyeron eso? Es posible uno estar haciendo disciplinas espirituales y estar perdiendo el tiempo. La intención de nuestro corazón al cumplir las disciplinas espirituales es lo que hace la diferencia entre que Dios las reciba o las rechace. Por eso, la semana pasada hablamos sobre el corazón que Dios quiere que tengamos cuando practicamos esas disciplinas, porque, y esta mañana nos vamos a especificar, nos vamos a concentrar específicamente en el área de la oración. Quizás se dieron cuenta cómo la semana pasada brinqué el segmento entero del Padre Nuestro, pues ese es el segmento de esta mañana. Y bueno, estamos cubriendo el área de oración. Yo les puedo decir desde el fondo de mi corazón que yo desearía que estuviéramos cubriendo cualquier otra disciplina. Porque personalmente considero el área de la oración una de mis mayores debilidades. Yo creo que Dios me está cambiando en cuanto a esto. Yo creo que Dios me está santificando en cuanto a esto. Pero definitivamente alguien en mi posición de pastor debería estar orando más de lo que estoy orando yo, si puedo ser sincero con ustedes. No quiero normalizar el pecado, no quiero justificar el pecado,
me tengo que arrepentir y tengo que vivir en arrepentimiento. Pero quiero que sepan que yo no me considero como una autoridad en la oración. Al compartir esto con ustedes, definitivamente estoy aquí arriba para que me vean mejor, pero no porque esté en una posición superior. Amén. Algo que hace mi trabajo doblemente difícil es el hecho que vamos a cubrir lo que todos conocemos como la oración del Padre Nuestro. ¿Quién conoce el Padre Nuestro? Déjenme ver sus manos si usted conoce el Padre Nuestro. Como la mayoría de nosotros, aunque usted se haya criado católico, protestante o inclusive no religioso, la mayoría de nosotros estamos tan familiarizados con esa oración que yo les invito que siento mucha presión para yo presentarles este tema sin que se aburran. De hecho, me siento como si yo les estuviera presentando un conocido. Y ese conocido se encuentra en Mateo 6, 5 al 15. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias ahí. Mateo 6, versos 5 al 15. Voy a estar cubriendo un poquito antes de la oración y un poquito después de la oración. Algo que yo aprecio mucho del tiempo que nosotros pasamos en comunidad es que ustedes se ponen a discutir la palabra de Dios espontáneamente sin que nadie se los pida. Aun cuando se acaba todo, ustedes se juntan y empiezan a hablar, empiezan a discutir. Y esta semana he podido oír las impresiones de algunos de ustedes en cuanto a lo que esta oración significa. Y yo les voy a... Yo estoy pendiente porque eso me ayuda a mí a prepararme, de verdad. He oído que algunos han expresado que esta oración nos da un patrón, nos da una estructura para que nosotros podamos seguir eso en nuestras propias oraciones. Y he oído que otros han mencionado que esta oración más bien es una confrontación, porque nos muestra cómo debemos vivir y también nos muestra cuán corto nos quedamos de esa medida. Así que la pregunta es saludable que nos hagamos la pregunta: ¿el Padre Nuestro es un patrón para seguir o es un espejo para confrontarnos? Bueno, le pido a Dios que nos dé claridad para darnos cuenta a través de la exposición de su palabra y más aún ahora mismo durante la lectura de esa palabra. Mateo 6, versos 5 al 15, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esta es la palabra de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana necesitamos un milagro aquí. Necesitamos que nos deje el regalo de la iluminación. Eso no es algo que reside dentro de nosotros, eso es algo que tú nos concedes a través de tu Espíritu.
Te pedimos, Señor, que nos ilumines para que no terminemos recitando esta oración hoy por la millonésima vez como cotorra. Ayúdanos, Señor, a entender el significado de lo que nos estás mostrando. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros corazones y nos permita entender. Señor, regálanos eso, Señor, esta mañana. Te pedimos que a través de esa renovación de nuestras mentes, nosotros también cambiemos, Señor, que eso nos cambie a nosotros permanentemente de adentro para afuera. Y te damos gracias, Señor, porque ciertamente, como tú prometes, tú nos guiarás por caminos de justicia por amor de tu nombre. Y esa promesa está garantizada por el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Pedimos todo esto en su dulce y poderoso nombre. Amén. Ya que tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios casi todos los domingos, mi objetivo es hablar de una manera que el mayor número de personas posibles me puedan entender. Ahora mismo pues hay una gran mayoría puertorriqueña, pero mi deseo es que esto no se quede así, que tanto Centro como Suramérica esté más representado aquí, y eso quiere decir que yo como puertorriqueño pues tengo tremendo deber de expresarme de una manera que el mayor número de personas me puedan entender. Y el problema es que al querer que la mayoría de la gente me entienda, yo me tengo que asegurar de no utilizar demasiados clichés. ¿Quién sabe lo que es un cliché? Un cliché es una frase que se usa en exceso y que le muestra a los demás que nosotros no sabemos expresarnos de manera original. Hay muchas frases cliché. Por ejemplo, usted quizá ha oído que alguien le dice, todo tiene un propósito. Y casi siempre pues eso es aunque es verdad, si nosotros creemos lo que dice la Biblia, muchas veces es un consuelo barato. Hay otra que dice, si no soportas lo peor de mí, no mereces lo mejor de mí. Y eso lo tiende a decir la gente que no, pues que creen que no tienen nada que mejorar de ellos. O esta que dice, estas elecciones son las más importantes de nuestra vida. Prepárese para vivir esa de enero en adelante. Pero qué bueno que en el mundo cristiano no hay clichés, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra propia versión de todo tiene un propósito. Y es, el Señor está en control. Una vez más, es verdad. No lo use como un consuelo barato. O cuando usted le pide a alguien que haga algo que no quiere hacer y no se lo puede decir en la cara y dice, ay, yo tengo que orar para que el Señor me dé dirección. Y no los vuelves a ver. Bueno, y por último, está este cliché cristiano que yo espero pues de no ofender a nadie cuando diga esto porque todos lo usamos. Lo voy a decir. El cristianismo no es religión, es relación. Okay. Quiero tener cuidado porque es bien popular. Yo no soy muy fanático de esa frase. ¿Por qué? Porque estamos dándole un matiz negativo a la palabra religión y la Biblia no hace eso. De hecho, Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. O sea que la Biblia usa la palabra religión de una manera positiva. Ahora, yo entiendo lo que quiere decir eso. Yo entiendo que el cristianismo es algo mucho más vivo y mucho más emocionante que uno estar pasando por ceremonias y por costumbres, que es una relación viva con nuestro Señor, absolutamente. Pero hay personas que están gaseando tanto esa frase, la están usando tanto que de verdad como que pierde su sentido, y es por eso que yo he rechazado esta frase hasta ahora. Hasta ahora que me tocó preparar el tema de la oración. Porque el tema principal de este pasaje es
el tipo de oración que Dios recibe. ¿Qué tipo de oración recibe Dios? Bueno, todos aquí queremos saber el secreto, ¿verdad? Nosotros no queremos ponernos a orar y que eso sea en vano. Todos queremos saber la fórmula para que Dios oiga nuestras oraciones. Y después de estudiar este tema, pues he tenido que tomar una decisión muy difícil. He tenido que comerme mis palabras de teólogo y admitir, pues, que verdaderamente a la hora de orar, la relación que tienes con Dios es de mayor valor que la religión que practicas. A la hora de orar, la relación que tienes con Dios es de mayor valor que la religión que practicas. Y es importante que entendamos esto porque todo el mundo ora. La práctica de la oración es universal. Todos queremos saber que nuestra oración es exitosa, pero la pregunta no es si oramos o no, porque en cualquier momento dado hasta la persona más atea del mundo va a decir, bueno, Señor, si tú existes, 3 puntos. La pregunta no es si oramos o no, la pregunta es si Dios recibe mi oración o no. En el pasaje de esta mañana Jesús nos va a mostrar las dos caras de la moneda. La oración que Dios ignora, porque hay una oración que Dios ignora, y la oración que Dios recibe. Vamos a ver esas dos caras de la ofrenda, perdón, de la moneda. Bueno, para que no perdamos el tiempo, vamos a empezar con la oración que Dios ignora. ¿Cuándo es que Dios ignora mi oración? Bueno, cuando irónicamente, a pesar de que estoy presentándome ante Dios en oración, estoy poniendo mi confianza en los demás. Ahí es cuando Dios no recibe mi oración, cuando vengo diciendo que confío en Él, pero estoy confiando en las otras personas. En el verso 5, Jesús nos da un ejemplo de este tipo de oración. Es una oración que busca la aprobación de los demás. Jesús nos advierte, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Esa es la razón por la cual lo hacen. Y yo les puedo decir que a través de mi vida, criándome en la iglesia, he podido presenciar en numerosas ocasiones cuando muchas personas tratan el momento de la oración como el momento de exhibir los super espirituales que son. Peor todavía, ¿cuántas veces yo me he metido en ese jueguito también? Nuestro Salvador tiene una palabra muy sobria para los que se montan en tribuna para demostrar que son los más que oran. Continúa el verso 5. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Eso deja a uno sintiéndose como cuando uno insistía con la mamá que quería ir a un sitio y ella decía que no, y al último te decía, haz lo que te dé la gana. Es el mismo sentimiento, pues. Ya recibiste tu recompensa, gózatelo, porque eso es todo. Si nuestra única recompensa es el reconocimiento de los demás, pronto nos vamos a dar cuenta de que esa recompensa en verdad no es recompensa. Les voy a repetir lo que dije el domingo pasado. La aprobación de los demás es hueca y no satisface. Solamente la sonrisa de nuestro Salvador satisface para siempre. Y si usted como yo, si usted se siente tentado, usted se siente tentada a buscar seguridad en el reconocimiento de los demás, pues la Biblia tiene un nombre para eso. La Biblia lo llama temor al hombre. Así es como la Biblia lo llama. Y Proverbios 29:25 nos dice que irónicamente la persona que busca seguridad en la aprobación de los demás dice, el temor al hombre es un lazo. En lo que buscamos seguridad hay peligro, un lazo, una trampa, un señuelo. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Y por esa razón, aunque Dios sí quiere que nosotros participemos en oración en contextos corporativos, si nosotros también no tenemos una vida de oración privada, no nos va a valer de mucho orar públicamente.
La oración pública no le va a valer de mucho si no tiene una vida de oración privada. Por eso Jesús dice en el verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cuando hayas cerrado la puerta, que ni tu familia se entere. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Es eso suficiente para ti? Amada iglesia, yo los exhorto a creer esta promesa de nuestro Señor. Si usted ha recibido lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros los pecadores, si usted ha recibido lo que Jesús hizo, su fe le da acceso a una recompensa mucho mayor que la aprobación de cualquier ser humano. Su fe le da acceso a la aprobación absoluta e irrevocable del Dios eterno. ¿Vale eso algo para usted? El hecho de que Jesús mismo está abogando por mi causa delante del Padre. Así que, querida iglesia, no desperdiciemos esa oportunidad. Más bien, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero gente, qué tragedia tan grande cuando nosotros desperdiciamos esta oportunidad, porque estamos utilizando la oración como un vehículo de exhibición para nuestra religiosidad. Nuestra oración pública siempre debe coexistir junto a la oración privada. No es escoger una o la otra. No tenemos la opción de escoger. Esta cita del teólogo puritano del siglo XVII, John Owen, también nos muestra el valor de orar en privado. Dice, un ministro puede llenar sus bancas, puede llenar sus listas de comunión y puede llenar las bocas de la opinión pública, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante Dios Todopoderoso, eso es y nada más. ¿Qué clase de ministro soy yo? Lo que soy de rodillas delante del Señor. Y estoy bastante seguro que esto que aplica a mí, le aplica a usted. Así que no cometamos el error de venir en oración públicamente ante el Señor cuando en verdad estamos poniendo nuestra esperanza en el reconocimiento de los hombres. Que el Señor nos libre de caer en esa trampa. Bueno, Dios también ignora mi oración cuando mi confianza está puesta en mí mismo. El verso 7 dice, al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Como les dije el domingo pasado, muchos de nosotros creemos que si nuestras oraciones no son adornadas y no son elegantes y no son elocuentes, que el Señor no nos va a escuchar. Pero eso significa que nosotros no estamos confiando en el acceso inmediato que tenemos a través de Jesús. El acceso inmediato que tiene al Padre no es por lo bonito que usted ore, es porque Jesús se lo dio. Así que no ponga su confianza en la manera particular en que usted presenta su oración, porque en ese caso usted no está confiando en Dios, usted está confiando en usted mismo. Y eso sucede cuando creemos que necesitamos ganarnos el favor de Dios con nuestro esfuerzo y que Jesús no es suficiente. Una vez más, la palabra de Dios nos exhorta a poner nuestra fe con quien la merece. Yo les puedo garantizar que en mi mejor día, mi oración más elocuente nunca hubiera pasado el techo. Sin embargo, con Jesús como mi mediador, mi oración no solo pasa del techo, sino como dice en Hebreos 4:14, trasciende los cielos. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Cuando nos acercamos a Dios y en vez de confiar en que Jesús ya trazó el camino y Dios acepta mi oración, si en vez de eso
yo creo que Dios solo va a aceptar mi oración cuando yo le eche ganas, cuando suene avivado. Entonces yo estoy confiando en mí mismo. Hay veces que la oración, donde más distante uno se siente del Señor, si la haces con fe de que Jesús es el camino al Padre, el Señor te oye. Y hay muchas veces que una oración muy emocionada no pasa del techo. La conclusión es que si tu fe está en el objeto incorrecto, tu oración será inútil. Si tu fe está en el objeto incorrecto, tu oración es inútil. El valor de tu oración no está en lo que tú haces. El valor de tu oración está en el objeto en quien pones tu fe. Por eso, en el verso 8, Jesús nos exhorta a confiar en que Dios no necesita que lo tratemos de impresionar. Verso 8. No os hagáis semejantes a ellos, a los que creen que Dios los va a oír por su palabrería. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Imagínense eso. Dios quiere que vengamos, que le pidamos, a pesar de que Él ya sabe lo que necesitamos. Así que no desperdiciemos nuestras oraciones poniendo nuestras esperanzas en la aprobación de los demás o en la elocuencia de nuestras palabras. Así que, ¿quieren saber entonces qué tipo de oración es la que Dios recibe? ¿Quién quiere saberlo? Amén. 2 o 3 de ustedes. Está bien, yo me conformo con 2 o 3 de ustedes. Dios recibe mi oración cuando confío en Él. Cuando yo recuerdo que, como vimos en ese segmento de Hebreos, Jesús trascendió los cielos y por eso yo retengo mi fe en Él. Cuando yo me doy cuenta de que la salvación que Jesús compró para mí es completa y no necesita que yo le añada ninguna ceremonia mecánica. Por lo tanto, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco al Creador del universo, cuando yo me acerco al sustentador de todas las formas de vida en el universo, a pesar de que sí nos estamos acercando al Dios que vive en luz inaccesible, Jesús, al tomar mi lugar en la cruz, al aceptar el castigo que yo merezco, ha conseguido que yo pueda tener una oración íntima. El Señor Jesús ha conseguido que yo pueda hablar con el Señor de manera íntima y que, como dice el verso 9, yo pueda comenzar mi conversación con Dios llamándolo Padre. El creador de todo, el que le está sustentando a usted, el que le da permiso a usted a respirar instante tras instante, el que nos sustenta. Podemos venir delante de Él y llamarlo Padre. Porque, como dice Gálatas 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Para robarme otra ilustración de Tim Keller, ¿quién es la única persona que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana para pedirle agua? Su hijo. Así que si usted ha recibido a Jesús como su sustituto, como su representante, como su salvador, entonces quiero que sepas que tienes el privilegio de presentarte ante el Dios del universo con una confianza descarada. Aún el instante después de pecar. No tienes que esperar que pase un tiempo de enfriarte con el Señor. No tienes que esperar que pase el tiempo en que tú ya te sientas digno de estar
delante de Él. Ese tiempo no existe. No somos dignos. En todo momento, a través de Jesús, podemos acercarnos ante el Padre con confianza descarada. Otro privilegio que tenemos es que nuestra fe no es una fe aislada, sino que nosotros somos parte de un pueblo. Por lo tanto, nosotros podemos tener una oración corporativa. Porque no solo decimos Padre y no le decimos Padre mío, sino que le decimos Padre nuestro. Somos parte de un pueblo. Es necesario hacer esta aclaración porque vivimos en tiempos donde muchos creen que pueden tener una vida espiritual aislados de la comunidad de creyentes. Y yo comprendo eso porque yo no soy la persona más extrovertida del mundo, en verdad. Ustedes me conocen. Sin embargo, Dios no vino a salvarme a mí solo. Él vino a salvar un pueblo. Y aunque todos necesitamos tener hábitos personales de oración, también podemos ver a lo largo de la palabra del Señor que Él convoca a su pueblo a que también lo hagan en grupo. ¿Verdad que sí? No perdí. Ajá, bueno. La oración en grupo, la oración corporativa, esto es importante para Dios. Orar corporativamente. Tuvimos una excelente oportunidad este miércoles pasado. Ahora, sepa que también hay oportunidad para practicar la oración de manera corporativa cada vez que nos reunimos en nuestros grupos de estudio y aplicación. Esta no fue la única oportunidad de nosotros orar corporativamente. Nosotros lo practicamos cada vez que nos reunimos. No dejemos pasar eso, no prescindamos de eso. La oración corporativa es tan esencial como el mismo oxígeno. Otra característica de la oración que Dios recibe es que es una mezcla paradójica de intimidad y de reverencia. La adoración que Dios recibe es íntima y es reverente a la misma vez. El mismo Dios que nos ama como un padre ama a sus hijos, Él también es rey y soberano sobre todo. Vamos a dar gracias a Dios porque Él es como nosotros no podemos ser. Él es trascendente y Él es inmediato a la misma vez. Gracias a esa combinación, Pablo pudo escribir en Filipenses 2 que Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestras oraciones son recibidas cuando nosotros vemos a Dios de acuerdo a cómo Él se presenta en su palabra. Porque nosotros tenemos a inventarnos un Dios. Nosotros tenemos a crear un Dios de nuestra propia creación, de nuestras propias ideas. Pero cuando vemos al Dios de la Biblia, el Dios que es trascendente y el Dios que es inmanente a la misma vez, y nosotros nos acercamos a Él de esa manera, Él recibe nuestra oración. Y eso causa en nosotros una actitud de adoración. Y como resultado le ofrecemos al Señor una oración devocional. Nuestra oración debe tener contenido devocional. Es una oración que dice desde el fondo del corazón: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Desde el fondo del corazón. Y esta sección yo creo que es especialmente difícil de entender para nuestra sociedad, porque la primera petición del Padre Nuestro, esta es la primera petición del Padre Nuestro, la primera petición que hace esta oración es que el mundo cambie de tal manera que trate el nombre de Dios con respeto y reverencia. Si usted es una persona que vive para honrar el nombre de Dios, la gente a su alrededor lo va a mirar como si usted tuviera 3 cabezas. Si usted quiere ir en contra de la corriente, esta es la petición más contracultural que a usted se le puede ocurrir.
Que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea honrado, que la gente respete el nombre de Dios. Porque tratar el nombre de Dios de manera irrespetuosa es la orden del día en nuestro mundo, en nuestros trabajos, en los medios de comunicación. Con cuánta facilidad se nos sale un "ay Dios". El cristiano toma el tercer mandamiento en serio cuando dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando oramos, le pregunto, ¿es nuestro primer deseo adorar y honrar el nombre de nuestro Señor? Se los pregunto porque solo una oración devocional también llega a ser una oración sometida a la voluntad de Dios. Solamente la persona que anhela la reivindicación del nombre de Dios puede decir de corazón, junto con el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto significa que nuestro deseo es que, empezando por mí, porque yo no conozco a nadie también como yo me conozco a mí mismo, empezando por mí, que el mundo sea transformado de tal manera que todos viviéramos obedeciendo a Dios de la manera que lo haríamos si lo pudiéramos ver con nuestros propios ojos. Esa es la realidad. Nosotros vivimos un 100% de nuestras vidas ante la presencia inmediata del Señor. Vivimos nuestras vidas enteras delante de su rostro. Dios es omnipresente y permite, Señor, que todos aquí lleguemos a la misma conclusión que llegó David en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Vamos a vivir de acuerdo a esa realidad. Esa es la oración que confía en Dios. Y cuando oramos confiando en Dios, Él nos cambia para que nuestros deseos sean como los deseos de Él. El Salmo 37 nos recuerda, dice, confía en Jehová, ese es el primer punto, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Entonces el punto número 2, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nuestros deseos están alineados con los deseos de Dios, Él se complace en concedernos lo que le pedimos, porque lo que le pedimos es completamente transformado también. Cuando el Señor nos transforma, nuestras peticiones son transformadas. Y el resultado de que nuestros corazones estén alineados con el corazón de Dios es que entonces traemos ante Él una oración dependiente. Una oración que dice como en el verso 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una oración que es cotidiana, es una oración que hacemos a diario. Y cuando oramos así, le estamos admitiendo al mundo que nosotros no somos autosuficientes, sino que día tras día necesitamos que nuestro Padre en los cielos provea lo que necesitamos. Amén. Tanto física como espiritualmente. Pero ¿sabe qué? Dios es un Padre bueno. Y cuando nosotros le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él se complace en alcahuetearnos. Mateo 7:11 nos asegura que nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Un corazón con deseos de acuerdo a los deseos de Dios, pues también ofrece una oración reconciliadora. Como vemos en el verso 12, cuando le decimos a Dios, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
O sea, yo le estoy pidiendo a Dios que me perdone a mí como yo perdono. Nuestro Dios santo y perfecto pagó un precio que nosotros no nos podemos imaginar para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Pecadores rebeldes que no estaban interesados en reconciliarse con el Señor. Sin embargo, Dios pagó ese precio primero. Por eso para Dios es importante que nosotros imitemos la gracia y el perdón que Él nos ha otorgado. Amén. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿somos personas perdonadoras o rencorosas? ¿Impartimos gracia o nos enchismamos? Segunda de Corintios 5:18 nos dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y si también vemos los versos 14 y 15 en Mateo 6, vamos a notar que Dios conecta directamente el perdón que recibimos con el perdón que damos. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Señor, ten misericordia de mí. Amada iglesia, el llamado de Dios a nosotros es claro. Romanos 12 nos dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa. Porque sí, este mundo es un mundo caído. Y hay veces que no hay más remedio que uno tiene a veces que vivir con una relación rota, pero que no sea su culpa. Por último, cuando nuestros deseos se alinean con los de Dios, nuestra oración es una oración transformadora. Una oración que primero que nada busca obedecer a Dios en todo momento. El principio del verso 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No tengo tiempo para desmenuzar esta frase que mucha punta se le puede sacar. Pero esta frase, no nos metas en tentación, también se puede traducir como pedirle a Dios que nos salve de la hora de la prueba. Que nos salve en la hora de la tentación. Eso es pedirle a Dios que nos sustente cuando somos débiles. Amén. ¿Y usted sabe qué? Él nos promete en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Usted no está encarando ninguna tentación que nadie nunca en la historia haya encarado. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Fiel es Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos proteja del mal y que nos proteja de que le hagamos mal a los demás. Porque no solo la gente peca contra nosotros, nosotros también pecamos contra los demás. Siempre notamos que los demás son los tóxicos y nunca nos damos cuenta cuando los tóxicos somos nosotros. Y si usted le pide a Dios de esa manera, Dios se complace en contestar ese tipo de oración. Porque cuando nosotros dirigimos nuestra oración al objeto correcto, entonces nuestra oración es completa. Así que quiero volver a la pregunta que hice al principio. El Padre Nuestro, ¿es un patrón para seguir o es un espejo para confrontarnos? Yo creo que la respuesta es sí. Así que al ver este patrón, al seguirlo, como he tenido la bendición de hacer a lo largo de esta semana en mi oración, y al permitir que la palabra de Dios me confronte, al mirarme ante el espejo del Padre Nuestro, es importante que nos hagamos una pregunta. ¿Recibe Dios tu oración?
recibe Dios tu oración. Porque el orar a Dios de esta manera, el orar a Dios confiando en Él, el orar a Dios deseando las cosas que Él desea, eso no es una fórmula, sino que es un producto de la relación que tú ya tienes con Dios. Orar de esa manera no es la fórmula para seguir. Orar de esa manera es el producto de la relación que ya tenemos con el Señor. Y Dios quiere que las cosas sean en ese orden. Dios quiere que antes de que experimentemos su poder, primero experimentemos su proximidad. La proximidad viene antes del poder. Pero la única manera en que un pecador puede tener una relación íntima con Dios es reconociendo primero que nada que de hecho somos pecadores. Yo espero que esto no sea la primera vez que usted lo haya oído, pero usted está en el mismo bote que yo estoy. Somos pecadores y el sacrificio de Jesús ha construido un puente sobre el abismo que nos separaba de Dios. Juan 1, 12 al 13, estoy leyendo esto de la Nueva Traducción Viviente, nos dice que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así que, ¿dónde está su andar con el Señor hoy? Yo no sé, usted conoce su corazón mejor que yo. Esté donde esté, ya seas un cristiano veterano o ya sea que no te consideres un cristiano veterano, ya sea que te consideres que te sientes cerca del Señor o lejos del Señor, el llamado es el mismo en esta mañana. Cree en Jesús y recibe lo que Él hizo por ti. Cree en Jesús y recibe una vez más lo que Él hizo por ti. Solo entonces podemos tener la seguridad que viene cuando estamos en Cristo. Y solo entonces nos podemos acercar a Dios sabiendo que Él es nuestro Padre en los cielos. Amén. Bueno, el equipo de oración puede pasar mientras nos preparamos para responder a este llamado, participando en la mesa del Señor.